¿Qué tal, señores? Buenas noches, bienvenidos un jueves más a este espacio de debate y entrevista que, como siempre, como cada semana, pone en marcha la 8 Bierzo, siempre en colaboración con el Diario de León. Por delante casi una hora de cuestiones relacionadas esta semana con la cultura. Antes de nada, les presento ya a los periodistas que comparten esta mesa de la tertulia con nosotros. Desde la redacción de la 8 Bierzo, como siempre, Silvia García Nogueiro, bienvenida. Buenas noches. Y también, como siempre, desde el Diario de León, está en esta ocasión un invitado nuevo. Estamos encantados de recibirte, Carlos Fidalgo. Un placer, bienvenido. Marisa. Gracias. Vamos, antes de nada, a conocer el perfil, la trayectoria del invitado que nos acompaña hoy en esta mesa, la de la tertulia. La vida profesional de Miguel Ángel Varela ha estado ligada en los últimos 20 años al Teatro Bérgido. El 1 de octubre de 1996, la reina Sofía inauguraba las instalaciones de la calle Ancha tras 4 años de obras y una inversión de 367 millones de pesetas que permitieron cambiar la cara del viejo cine Bérgido, una rehabilitación que fue obra del arquitecto Andrés Lozano. La creación del teatro supuso un antes y un después para la vida cultural de la ciudad. El nombramiento de su director, realizado con anterioridad a su inauguración, no sorprendió a casi nadie. Miguel Ángel Varela ya formaba parte de los circuitos de la vida cultural ponferradina y su nombre está ligado también al periodismo. No en vano, fue director del emblemático semanario La Comarca. Esta actividad no deja de ser un pequeño reto, pero solo un pequeño reto y que no se acaba ahí. Seguro que hay cosas más importantes que hacer todavía. En estos 20 años de andadura, más de 700.000 espectadores han gozado de las propuestas del Bérgido en una programación estable que suma ya más de 2.400 funciones y que ha permitido disfrutar a Ponferrada y el Bierzo de primeros espadas de la escena nacional. Ahora el Bérgido, de la mano de su director, se prepara para celebrar su 20 aniversario con la vista puesta en el año 2021, fecha en la que se cumplirá el 75 aniversario de este edificio emblemático que abrió sus puertas allá por 1946. Lo han averiguado, está con nosotros hoy en la tertulia Miguel Ángel Varela, director del Teatro Bérgido. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenas noches, perdón. Encantados ya no sé ni en qué día vivo. Claro, estamos en una vorágine de acontecimientos porque este 2016 Miguel Ángel es muy importante. Estamos de celebración, el Teatro Bérgido cumple 20 años, una efeméride, un aniversario muy ligado a su persona. Casi también tenemos que celebrar esa efeméride personalizándola en el director del Teatro Bérgido porque ha seguido esa trayectoria minuto a minuto. Si me permites, te voy a llevar a la contraria. No, el teatro, cualquier teatro, básicamente es de los artistas y los espectadores. El trabajo que hago yo en el teatro, como el que hacen decenas, cientos de profesionales en todo el país, es un trabajo de mera intermediación y cuanto menos se note, mejor. Lo importante en el teatro es que exista un planteamiento artístico y que exista un público que lo vea. No hay más, no hace falta más. Pero Miguel Ángel Varela ha pegado esos 20 años al teatro y llevando las riendas de las programaciones, de los actos, de los eventos. También es momento de que, desde el punto de vista personal, haga balance de estas 2 décadas, ¿no? Sí, claro, los números... A mí me gustan más los números impares. A mí me gustaría celebrar el 21 aniversario o el 17 aniversario, ¿no? Pero bueno, estamos en un entorno en el que parece que los números que acaban en 0 y en 5 son los que hay que celebrar. Y 20 años, pues lo primero que te viene a la cabeza es el tango, ¿no? 20 años no es nada. Y es cierto, 20 años no es nada. Pero en el ámbito teatral 20 años en la historia de una ciudad es mucho, sobre todo si lo relacionamos con 20 años en la historia de un país que ha pegado un salto brutal en los últimos 25, 30 años. Es decir, España ha intentado, y creo que en parte lo ha conseguido, equipararse a estándares europeos en estos últimos años, y ahí el Bérgido Ponferrada ha estado también.
abrimos el debate a nuestra mesa. Miguel Ángel, veíamos unas imágenes que seguro te han traído muchos recuerdos, ¿no? Aquella inauguración de 1996 con la reina doña Sofía. Ponferrada se echó a la calle literalmente para inaugurar este centro cultural sobre el que ha pivotado la vida cultural de la ciudad. ¿Qué recuerdos tienes de ese día? Supongo que lo recuerdas, ¿no? Sí, perfectamente. Perfectamente, aunque la verdad es que ahora viendo imágenes que no has visto en 20 años, pues lo primero que ves, claro, es que han pasado 20 años y eso se nota en las caras, por ejemplo. Esa barba hipster que llevaba, por ejemplo, es una cosa. Bueno, la inauguración fue un momento, claro, es el momento, no fue un momento, es el momento, ¿no? Es como todo el esfuerzo previo se pone simbólicamente en un acto. Fue un día de mucha tensión, de mucho trabajo, pero creo que todo salió razonablemente bien. Yo más que la inauguración, fíjate bien, recuerdo perfectamente los primeros meses. Abrió el 1 de octubre del 96 y recuerdo que hasta el 31 de diciembre se presentó una programación, es decir, primer punto a favor de la ciudad, ¿no? El teatro no se abrió un día y se cerró al día siguiente y ya veremos, sino que previamente se había presentado una programación que abarcaba desde el 1 de octubre al 31 de diciembre, creo recordar que fueron 45 funciones en apenas 3 meses, de teatro, de música y de danza. Es decir, eso ya marcó una línea de acción. Pero esos 3 meses fueron brutales. Había absolutamente una ansia de ir al teatro, había colas en todas las funciones, se consiguieron medidas de ocupación extraordinarias. Es decir, era reencontrarse además con un lugar. No nos olvidemos que el Vergidum no es un espacio de nueva construcción, es un espacio que está en la memoria, que estaba en la memoria de muchos ponferradinos. Yo mismo, de niño, iba al cine, a ese cine, que era cine-teatro. Algunas funciones de teatro vi allí. Yo llegué a actuar allí antes de la rehabilitación, cuando el teatro pues tenía unas condiciones ya bastante lamentables. Quiero decir, el espacio estaba en la memoria sentimental de la ciudad. Entonces, eso fue un reencuentro con la ciudad que nos generó mucho trabajo, pero también mucha satisfacción. Y recuerda también, un poquito antes, cuando le llaman para decirle que usted va a ser el director. Bueno, sí, lo recuerdo. Recuerdo el poco tiempo. Recuerdo el poco tiempo, porque, fijaos, hay una tendencia en este país a generar contenedores y una vez que tienes el contenedor hecho, buscar los contenidos, ¿no? Eso ha ocurrido mucho, y no solo en el ámbito escénico, ha ocurrido en ámbitos museísticos y en otro tipo de ámbitos. En mi opinión, eso no ocurre en Europa. En Europa se plantea una rehabilitación de un espacio escénico, museístico, y a la vez que se elabora, digamos, el proyecto arquitectónico y el desarrollo arquitectónico, se elabora también un plan de contenidos, un plan de viabilidad, qué vamos a hacer, qué destino le vamos a dar a este espacio, qué queremos hacer con este espacio, porque se pueden hacer muchas cosas. Yo empecé a trabajar, quiero recordar, en el verano del 96, con el mes de agosto por el medio, que todos sabemos que en este país es inhábil, con lo cual en apenas 2 meses hubo que organizar, ya no una programación, eso es entre comillas lo más fácil, sino toda la estructura que conlleva eso, de cómo organizamos, cómo vendemos, qué precios, ordenanzas, reglamentos, personal, estructura. Entonces, por eso os digo que esos 3 primeros meses fueron brutales, porque hubo muy poquito tiempo para poner todo eso en marcha. Eso, bueno, al cabo de los años hemos ido ya elaborando una forma de trabajo, un método de trabajo, que no quiere decir que trabajemos menos, al contrario, porque las cosas se complican cada vez más y hay que ser más precisos y más serios, pero no quiere decir que antes no lo fuéramos, pero sí es verdad que, digamos que hay una mayor responsabilidad cada día, ¿no? Porque ya has hecho muchas cosas y ahora ¿qué haces? Hay menos margen de error. Claro, no se trata de sorprender y sacar el conejo de la manga, pero sí se trata de mantener un nivel de calidad, de servicio, de oferta pública, de atención a la demanda ciudadana también, porque no nos podemos olvidar que el Vergidum es un espacio público.
no es un teatro privado, es un espacio público que está al servicio de los ciudadanos, con lo cual tenemos también que estar atentos por dónde pueden ir los intereses de la ciudadanía. Y por otra parte también hay una obligación artística, es decir, yo lo he dicho muchas veces, llenar un teatro es relativamente fácil, no es muy difícil. Hay, digamos, trucos que pueden fallar, pero en general creo que no es muy difícil. De la misma forma que no sería muy difícil hacer una película, en principio, que está destinada a recaudar mucho, o escribir una novela destinada también a vender mucho, que de eso Carlos sabe. Pero claro, el objetivo último de un espacio público no puede ser solo llenar el teatro siempre, sino también, digamos, que abrir caminos al público o a los públicos para que entiendan que no hay solo una línea artística en las artes escénicas. Hay muchas líneas, hay grupos emergentes, hay autores jóvenes, hay propuestas contemporáneas, hay danza, hay música, hay teatro para niños, hay teatro para bebés. Están haciendo cosas de teatro para bebés absolutamente deliciosas. Quiero decir, hay muchas líneas y hay que atender todas esas líneas, con los recursos que evidentemente son limitados, tanto económicos como humanos, con lo cual todas esas piezas del puzzle tienen que encajar y a partir de ahí ponerlo al servicio de una ciudad. Bueno, buenas noches, Miguel. Hola, Carlos. ¿Qué papel le concedes entonces al teatro en la cultura de esta ciudad? ¿Te imaginas Ponferrada sin teatro a estas alturas? ¿O sería ya...? A mí me gustaría que esa ficción? pregunta, Carlos, se la hicieran a los ciudadanos. Me gustaría que la respuesta fuera que no se podían imaginar una ciudad como Ponferrada sin teatro. Me gustaría. Mira, en Alemania es inconcebible una población, una ciudad, que se precie de ser una ciudad que no disponga de un teatro. Un teatro con el modelo alemán, que no tiene nada que ver con nuestro modelo, con unos recursos que no tienen nada que ver con nuestros recursos y con un concepto de cultura y de respeto a las artes escénicas que no tiene nada que ver con el que todavía existe en este país. Yo no sé si eso es equiparable en España, porque yo creo que en España lo que no se concibe es que una ciudad no tenga un campo de fútbol, pero que no tenga un teatro no pasa nada. Me corrijo a mí mismo, quiero decir, esa idea también se está corrigiendo. Es decir, lo que decía antes, el Vergidum no es una isla en estos últimos 20 años en este país. Lo que ha ocurrido en Ponferrada con el Vergidum ha ocurrido en muchas poblaciones, capitales de provincia y no capitales de provincia, que han conseguido, con el esfuerzo, ojo, con el esfuerzo económico básicamente de los ayuntamientos, que creo que son los grandes protagonistas del cambio en el sistema teatral español, no el gobierno central, en parte en los gobiernos autonómicos, pero fundamentalmente los gobiernos locales, los ayuntamientos. Se ha conseguido, en Castilla y León, sin ir más lejos, hay al menos 22 teatros que estamos en la red, de los cuales el 90%, yo creo que los ciudadanos de Benavente o de Miranda de Ebro o de Medina del Campo, si se cerraran sus teatros, lo notarían. Quiero pensar que lo notarían. No sé si saldrían a la calle y se manifestaran, cosa que seguramente que sí ocurriría si, pongo por caso, la Sociedad Deportiva Ponferradina desapareciera. Estoy seguro que se generarían problemas de orden público, seguramente, como ha ocurrido ya en algún lugar del país. Quiero pensar que el trabajo que desarrollamos en este tiempo provocaría reacciones, si no similares, sí reacciones importantes. ¿Inviable un teatro si detrás no hay una administración pública? Ahora mismo en una ciudad como Ponferrada. En una ciudad como Ponferrada es absolutamente inviable. A pesar de que el público responde a las funciones. Sí, claro, pero es que no conocemos los costes. Efectivamente. No conocemos los costes. No, vamos a ver, no nos engañemos. Salvo Madrid, Barcelona, yo me atrevería a decir, y para de contar, aunque existen cositas en Málaga, en Valencia, pero yo me atrevería a decir que salvo Madrid y Barcelona, es inviable un teatro que no tenga un respaldo de la administración. Pero bueno, no pasa nada, quiero decir. Lo importante, en mi opinión, es que el espacio tenga proyecto y que tenga una relación con la ciudadanía.
y que evidentemente su coste tampoco sea un disparate, porque no estamos en tiempos, nunca hemos estado, pero cuando éramos ricos pues no pasaba nada. Pero hay que tener también digamos, un respeto a los números y no pasarse ni por encima ni por debajo, evidentemente. ¿Y qué ciclo de todos los que programa el Vergidum, que abarca de 0 a 100, como se suele decir, de 0 años hasta infinito casi, qué ciclo le provoca a usted más satisfacción? Quizá ese ciclo que supone un gancho para que los niños sean espectadores o consumidores de teatro del futuro en edad adulta, que se gasten su dinero no en otro tipo de ocio, sino en teatro. Quizá esa escuela va al teatro es la que más satisfacciones le produce al director, ¿o no? Quizás sí, Silvia, sí, quizás sí. Quizá las campañas escolares, primero porque toda la programación de verdad intentamos hacerla con todo el cariño, con toda la atención y con nuestro mejor conocimiento y nuestro mejor saber. Pero os garantizo que las funciones y la programación de la Escuela va al teatro, es decir, aquella que se hace en colaboración con los centros de enseñanza, en las que vienen niños de toda la comarca y de comarcas vecinas, es decir, vienen niños de La Ciana, vienen niños de Valdeorras, han venido niños de Maragatería en alguna ocasión. Intentamos cuidarla de forma especial, sobre todo porque no pensando en el espectador del futuro, no pensando que ese niño, pues a lo mejor en el futuro viene, si viene estupendo, sino pensando en el espectador, en el niño como espectador de ahora mismo, como espectador, como un espectador más, que la única diferencia con un adulto es que es más pequeñito, tiene menos volumen, pero en el resto es un espectador como otro cualquiera. Y queremos que su primera experiencia en el teatro sea satisfactoria. Ha habido, yo recuerdo, Pepe Vélez, que es el director del Teatro Falla de Cádiz, siempre decía, en las porreuniones, con la copa delante, decía, es que a mí el teatro, es que a mí me ha costado, porque a mí no me gusta el teatro, es que a mí me llevaron de pequeño a ver La vida es sueño y yo sufrí mucho y yo aquello no me gustaba. Claro, la primera experiencia con el teatro, como con cualquier actividad artística, ¿no? O incluso con cualquier actividad gastronómica, si me apuras, pero claro, si la primera vez que vas a un museo pues te tiras una mañana en el Prado viendo 100 cuadros, posiblemente el niño digo, me cachi la mar, es un rollo patatero. Si lo llevas al Prado y lo centras en, no sé, en el Bosco, pues a lo mejor sale fascinado y ya por su cuenta volverá al Prado. Pues en el caso del teatro es lo mismo, intentamos que esa primera experiencia sea fascinante, que los niños salgan con la sonrisa en la boca, que se acuerden, aunque no vuelvan, ya volverán. Eso tampoco me preocuparía mucho, que se acuerden, que lo recuerden como una experiencia satisfactoria. Dejar ahí plantada la semilla es importante, ¿no? Exactamente. Que sea un placer. Si es que el teatro es un placer, como cualquier actividad artística, como leer una novela, una buena novela, o como ver una buena película, o como ver un buen cuadro, es un placer. Hablábamos que el Vergidum es un contenedor cultural para todas las edades, con especial atención a los pequeños, pero bueno, hay que abrir un poco la programación para cubrir las necesidades de cada franja de edad, de cada posible visitante del Vergidum. Me viene muy a cuento ahora mismo la pregunta del lector y del telespectador de esta semana que nos formula esta cuestión para que le traslademos a usted. Dice que echa de menos más conciertos en el Teatro Vergidum y si sería posible programar la actuación de alguna primera figura como Sabina, Serrat o Carlos Goñi. Carlos Goñi no sé quién es. El cantante de Revolver, vale. Antiguo cantante. Pues siento, ahí se me ve la edad, claro, como con Sabina, como el bueno, Revolver vale. También tiene sus, tiene sus años ya, ¿verdad? ¿eh? Tiene sí, sus sí. 20, 25... No es el mundo pop rock el que más posterior me interesa. a Serrat, claro. Pero... La pregunta es, ¿por qué no hacer más conciertos? Tienes razón, claro, ¿por qué no hacer más conciertos? ¿Por qué no hacer más danza contemporánea? ¿Por qué no hacer más jazz? Es decir, ¿por qué no hacer más cosas? Claro, las posibilidades son infinitas, claro. Las posibilidades son infinitas, efectivamente. ¿Por qué no hacer musicales? ¿Por qué no hacer...? Hay muchos ámbitos en los que se podría hacer más. Pero tenemos que sujetarnos a primero a nuestros recursos económicos, que eso es fundamental, y también a nuestros recursos humanos y de posibilidad de trabajo. En cualquier caso, en el ámbito de la música, digamos, música pop, música de nuestro tiempo, lo que hacemos últimamente
y las compañías también están cambiando la forma de trabajar con el tema de la crisis, estas cosas. Hay muchos grupos musicales que están dispuestos a trabajar en la fórmula que se conoce como a taquilla, es decir, a riesgo, se decía antes, ¿no? Viene la compañía y si llena, estupendo, si no llena, no llena. El problema es que estás hablando, evidentemente, Sabina y Serrat no van a venir al Vergidum a taquilla. Y si vinieran, tendríamos un problema de orden público, porque ahí sí que no necesitaríamos 625 localidades, necesitaríamos 6.000, y no las tenemos. Ha ocurrido ya, ¿eh? Recuerdo en Gijón, hicieron una de las giras que hizo, no, era Sabina solo, que hubo un problema de orden público en la taquilla, porque claro, Gijón, el Jovellanos debe tener 1.000 localidades, pero se agotaron en un plis-plas. Y esa reacción de que, ¿cómo? ¿Ya no quedan entradas? Hubo auténticos problemas. Luego llegó Sabina y tuvo un problema de voz, suspendió el concierto, tuvo que volver a cabo. Vaya, porque siempre se puede repetir. Son cosas del directo, no pasa nada. Siempre se puede repetir la función, ¿no? Si el calendario del artista lo permite, ¿no? Al día siguiente. Pero... No, volvió. Joaquín cumple. Al hilo de esto que estás contando, ¿y cabe la posibilidad de proyectar películas en el Teatro Vergidum? Lo digo porque es una carencia que a mí personalmente, que me gusta mucho el cine, observo en esta ciudad. Tenemos una sala, unos multicines estupendos, afortunadamente tenemos cines en Ponferrada y llegan los estrenos, pero no hay proyección de clásicos y creo que es una carencia muy importante. Tuvimos la filmoteca de... no clásicos, estrenos más alternativos que no tienen o estrenos, visibilidad efectivamente. en los cines comerciales. Pensar en una sala de versión original ya sería un lujo, ¿no? Recuerdo que en la antigua Caja España, la filmoteca de Caja España proyectaba en su momento películas clásicas en versión original, además. Es verdad que la afluencia, no sé si es porque era a las 8 de la tarde, días de semana, la afluencia pues igual no era la adecuada. No sé si hay un público para eso y sobre todo si habría alguna posibilidad de instalar un proyector, si eso sería muy caro. ¿Recuerdas efectivamente esos ciclos de la obra cultural de Caja España excelentes? Yo vi algunas películas maravillosas en versión original, además, que me pareció un lujo. Una selección primorosa, muy bien proyectadas, en versión original, y recuerdas perfectamente las medias de ocupación de aquellas proyecciones que costaban, si no recuerdo mal, €1. €1 y medio. El precio no era el problema, sí. La hora yo creo que sí era un problema. A mí, hay mucha gente... Podría haber un problema para ¿qué podemos suponer? ¿Un 20%? ¿Podríamos incrementar un 20%, 30%? ¿Doblar el aforo si cambiáramos de hora? Aquellas películas que yo iba bastante, porque me gusta bastante el cine y sobre todo el cine clásico, el cine en versión original, era la media de aforo, eran 30, 40, el día bueno 50 personas. El Vergidum, es verdad que en el proyecto arquitectónico de Andrés Lozano planteó el tema del cine. De hecho, existe cabina de proyección, como tal estaba diseñada, existe pantalla y existe incluso un sistema de sonido empotrado en la pared que la verdad es que nunca se ha utilizado porque tampoco es seguramente el sistema de sonido que actualmente requeriría una película. Pero estamos hablando de la realidad, el aforo del Vergidum para un ciclo de cine como el que yo me imagino desde un espacio público, es decir, no para proyectar La Guerra de las Galaxias o Spider-Man 3, sino para atender cine alternativo, cine europeo, cine minoritario, cine de autor. Eso no nos engañemos, Carlos, hay espacios más pequeñitos en esta ciudad, más recogidos, que pueden perfectamente acoger ese tipo de ciclos. Fíjate, hay una cosa curiosa. La única comunidad que yo conozca que los teatros públicos hacen cine es el País Vasco. En el País Vasco es frecuente que los teatros municipales pongan cine. Pero es asombroso porque sus proyecciones son las mismas que puede hacer los cines de la dehesa de Ponferrada. Es decir, hacen cine absolutamente comercial. Es más, ganan dinero con el cine. Recuerdo en Basauri, que está al lado de Bilbao, me contaba Gerardo, su director, que con 8 apellidos vascos hizo una fortuna. Me hablaba de miles de euros que había hecho con la proyección de 8 apellidos vascos. Yo, evidentemente, es una línea que no voy a discutir, pero no creo que un espacio público esté para ganar dinero proyectando 8 apellidos vascos. Yo creo. Bueno, en este momento yo creo que es el mejor escenario para hacer
un receso, vamos a hacer un parón y a vuelta de unos consejos retomamos la conversación con nuestro invitado de hoy en la tertulia, Miguel Ángel Varela, director del Vérgido. Joyería Cesario Gómez se traslada. Nuevas instalaciones en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez. Nuevas instalaciones con la calidad de siempre. En cada rincón, un detalle. Con cada detalle, la vida más fácil. Eibarresa, el detalle nos diferencia. Aislaciones Camponaraya, empresa pionera en proyección de espuma de poliuretano. El poliuretano es el mejor aislamiento térmico para su industria o vivienda, aplicado en cubiertas, desvanes, suelos y cámaras mediante proyección o inyección. Es el único sistema que elimina la condensación en cubiertas de chapa. Aislaciones Camponaraya, el sistema más eficaz para ahorro en calefacción y calidad de vida. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ya estamos de vuelta en la tertulia, retomamos la conversación con nuestro invitado de hoy, con Miguel Ángel Varela, el director del Vérgido. Hablaba hace unos minutos de las inmensas posibilidades que da un teatro, las múltiples acciones que se pueden llevar a cabo en ese contenedor cultural, pero el hándicap siempre está en el tema económico. Hablaba también del presupuesto. La cultura no ha sido ajena a la crisis y supongo que se han recortado también las posibilidades económicas de un teatro como el nuestro, el de Ponferrada. ¿Cómo se suplen esas carencias económicas para mantener esos estándares de calidad en cuanto a esa programación que anualmente lleva a cabo nuestro teatro? Miguel Ángel. Leí ayer una entrevista con Juan Carlos Mestre en la que citaba a Walter Benjamin, que decía algo así como que los amos ya no se conforman con las plusvalías, ahora se han quedado también con la cultura. Bueno, en este contexto de crisis sí hemos tenido todos que poner las pilas, evidentemente. En el caso del Vérgido y en el caso de Castilla y León, hay que contarlo porque, primero porque es verdad y segundo porque es un modelo que se conoce ya en el sector, incluso en la Escuela de Verano este año de Almagro en agosto se protagonizó una mesa redonda del sector profesional. La crisis ha sido una catástrofe para el sector escénico, ha sido una catástrofe para muchos sectores. Para el sector escénico ha sido especialmente sangrante, puesto que además de todo lo que suponen los recortes, este tipo de cosas, llegó la puñalada trapera del IVA en el 2012, que bueno, vino a rematar la situación. Esto ocurre además en un momento, creo que, no quiero exagerar, pero creo que España está viviendo un siglo de oro en el ámbito escénico. Yo creo que desde principios de siglo, si pensamos en Lorca o en Valle Inclán o en Benavente, en ese momento, pero infinitamente mejor, nunca ha habido mejores dramaturgos, mejores actores, mejores técnicos, hay unos directores jóvenes extraordinarios, hay un talento en el sector escénico, de verdad, es fascinante. La semana pasada se celebró Mazferia en Madrid, estuvimos viendo funciones de grupos emergentes y también de productoras ya consolidadas. Los teatros de Madrid están llenos. Yo todas las funciones a las que fui estaban llenas y además de un público que no existía hace 15 años. Un público joven, un público interesado, un público que sabe lo que va a ver, que conoce a los actores, conoce al director, conoce al autor.
Es decir, en el plano artístico vivimos un momento extraordinario. Sin embargo, en el plano económico, las compañías están en la ruina, los profesionales están trabajando, están autoexplotándose más que nunca. Es decir, todo el fenómeno de los microteatros, de las salas pequeñitas, la Casa de la Portera, este tipo de cosas, donde están saliendo, insisto, propuestas maravillosas desde el punto de vista artístico, pero claro, cuando haces números y dices, ahí hay 10 actores actuando y estamos viéndolo 25 personas, hemos pagado 10, 15 euros, sumas y no, ¿a cómo salimos aquí? ¿Cómo hacen para pagarse la cena esta noche si lo que no sacan para la cerveza? Es decir, el sector se está autoexplotando más que nunca. En el ámbito de la programación, el teatro tuvo también su burbuja, como todo en este país. Es decir, cuando éramos ricos, pues no había problema. Te pedían 100, pagabas 100. Llegaba Sabina, te pedía no sé cuánto y se pagaba con alegría y alborozo y sin problema. Llegó el gran rajonazo que en el caso de Castilla y León ocurrió en el 2010, no en el 2008, es decir, llegamos más tarde, la situación era ya mala, pero la administración nos había enterado, y llegó de repente los presupuestos no es que te quitaran un 5, no, es que caían al 60% menos y cosas de estas. ¿Qué hicimos? Algo que teníamos que haber hecho antes, pero el ser humano solo aprende cuando hay un golpe duro. Una serie de teatros de Castilla y León, en este momento alrededor de 10 teatros de Castilla y León, nos vemos periódicamente, cada 2 meses o así, nos comunicamos permanentemente y planteamos giras. Planteamos, a ver, ¿qué espectáculos nos interesan para el otoño del 2016 o para la primavera del 2017? ¿Qué hemos visto? Mira, esto está bien, muy bien. Elegimos una serie de títulos, nos comprometemos a hacer esas representaciones en un formato razonable, es decir, en el que la compañía va a hacer de martes a domingo todos los días función y de una forma geográficamente ordenada, es decir, no van a hacer Ponferrada, Soria, Miranda de Ebro, sino que harán Ponferrada, León, Benavente, en fin, ordenadamente, y a partir de ahí se negocia con la productora y se negocia evidentemente a la baja en los cachés, o se negocian fijos más taquilla, o se negocia incluso taquillas a veces solamente, depende un poquito del producto y de lo que puede generar en taquilla ese producto. Eso está resultando, eso nos obliga a coordinarnos, nos obliga a trabajar en red, nos obliga a apartar los egos, que también en este sector los hay, nos obliga a ceder desde el punto de vista de que esta función se va a hacer un martes, no se va a hacer un viernes, pero no pasa nada. En ciudades como las que tenemos en Castilla y León, en Ponferrada, no pasa nada por hacer una función un miércoles o hacerla un sábado. Es decir, incluso se agradece que se haga un miércoles porque el sábado seguramente que la oferta, pues hay conciertos en no sé dónde y sales a cenar, no sé qué, se amplía la oferta. Eso por un lado. Por el otro, el Vergidum y otros teatros habíamos hecho los deberes. Había una política de precios razonable, es decir, precios acordes con el entorno social, que no estaban ni muy por arriba ni muy por abajo. Pero no se había hecho demagogia de precios, como se había hecho en muchos lugares, donde las funciones infantiles eran gratis y se traía a Echanove y la entrada costaba 3 euros, ese tipo de cosas. Políticas, vamos a llamarle directamente por su nombre, populistas y a medio plazo absolutamente erróneas. Cuando llegó el momento en el que la taquilla también tiene que aportar, claro, tuvieron que pasar, hubo espacios que tuvieron que pasar de 3 euros a cobrar 15, que es un precio muy razonable, 15 euros por determinadas funciones, pero si hasta ayer estabas cobrando 3 y ahora cobras 15, pues eso es un incremento de un 400%, y la gente dice, joder. ¿Y se notó ese rechazo? Se notó ese rechazo en muchos lugares donde no se habían hecho los deberes o se había trabajado con ciertas alegrías. Esto en Andalucía, por ejemplo, es sangrante, o en Galicia. En Galicia las compañías, cuando han tenido que tirar de la taquilla, es que es desesperante, porque si el público está acostumbrado a pagar
por una propuesta de gran formato, con cabecera de cartel, etcétera, precios irrisorios, si de repente los multiplicas por 2 o multiplicas por 3, pues el público se retrae, claro. Si te suben los gin tonics de 5 a 15, pues no te tomas el gin tonic. Pues esto es lo mismo. Es decir, ha habido, en esa burbuja que os comentaba antes, ha habido, pues el teatro forma parte de la estructura social del país y sabemos lo que ha pasado en este país y ha habido mucho disparate. Y a la hora de elegir, de seleccionar espectáculos, ¿qué peso tiene que en ese espectáculo haya alguna cara conocida o algún actor de mucho peso que es conocido pero que tiene mucho mérito? ¿Es cierto que cuando hay una cara conocida el teatro se llena seguro y cuando es una propuesta alternativa pues cuesta un poco más? ¿O la gente ya sabe que si viene al Vergidum tiene una calidad garantizada? Bueno, hay muchos públicos. Es decir, hay público para cara conocida y hay público para diferentes propuestas. Pero evidentemente, como en el cine, pues la gente va a ver una de Brad Pitt, no va a ver una de no sé qué director, o de no sé qué guionista. La gente no sabe quién escribió el guión de una película, va a ver al actor o la actriz principal. ¿Has visto la última de...? ¿No? Pues en el teatro ocurre lo mismo, evidentemente. Una cara conocida, pues tira de público. Eso es así desde que se inventó el teatro y desde que se inventó el cine. No es nada extraño. Otra cosa es que se elija solo por ese criterio, porque la cara conocida, el actor conocido, puede acertar en su propuesta o puede no acertar. Y no siempre se acierta y no siempre la cara conocida ofrece garantías, con lo cual, si tu línea de trabajo es apostar exclusivamente por ese modelo, tarde o temprano te vas a llevar un bofetón, vas a fracasar. Es decir, hay que mezclar la cara conocida con la propuesta de calidad emergente, novedosa, diferente, y hay que apostar voy a poner nombres, por Verónica Forqué, ¿por qué no?, que es una magnífica profesional y que además atrae público, pero a la vez hay que apostar por Kulunka Teatro, que es una compañía vasca que trabaja el teatro de máscaras y que hace unos trabajos absolutamente deliciosos y que además al público le agradan, le gustan, aunque no lo conozca, va y se sorprende con lo que ve. Miguel, ¿qué te parece el formato del microteatro? ¿Crees que habría algún espacio al margen del Vergidum, evidentemente, en Ponferrada, donde se pudiera programar algún tipo de espectáculo así? Obras de 2, 3 actores, escenarios pequeños... En cualquier cafetería, Carlos. En escenario cualquier público, cafetería, sí. En cualquier pub, en cualquier rincón. Vuelvo a decir lo que decía antes, para que exista teatro solo hace falta un artista y un público. Lo que decía Peter Brook, un hombre que cruza el escenario y un espectador que lo ve. Eso es todo lo que se necesita para hacer teatro. Lo demás sobra, puede llegar a sobrar. Con lo cual, para hacer microteatro o para hacer gran teatro, se puede hacer en cualquier lugar. Y artísticamente, además, puede tener resultados muy interesantes, muy atractivos. Pero, ojo, estamos hablando de una profesión. Estamos hablando de que los actores pagan la hipoteca, comen, tienen hijos y pagan el coche. Y eso hay que pagarlo con dinero. En el viaje en una parte, no sé si os acordáis de aquel momento en el que Juan Diego le dice a la señora de la pensión que le pagaba con versos, le echaba versos. Sí, ojalá encontráramos, ¿no? Pues no sé, supermercados donde vayas a comprar los tomates y se lo pagues con un cuarteto. Pero de momento, lamentablemente, el cuarteto no se acepta como moneda de cambio. Con lo cual, el actor, el director, el escenógrafo, el iluminador, todo el equipo profesional que no vemos, pero que existe en el ámbito escénico, son profesionales que tienen que pagar su seguridad social y sus cosas. Y vuelvo a lo de antes. La Casa de la Portera. Yo he visto cosas fantásticas en la Casa de la Portera. En la Pensión de las Pulgas vi un Macbeth extraordinario, con 10 actores. Eran 10 actores y éramos de público 25 personas. Y creo que costaba la entrada 15 euros. Es multiplicar. Es multiplicar y ver el resultado económico. Y estoy hablando de iniciativas privadas, es decir, ahí no hay un ayuntamiento ni una institución que diga, venga, yo cubro el déficit, la diferencia. No, estamos hablando de autoexplotación. Lo que pasa es que a este sector llega gente absolutamente formidable, tocada por el puto y maravilloso veneno del teatro, que te hace hacer cosas que no harías en ningún otro oficio. Es decir, no haría un albañil o un abogado, un juez no va por la calle
toma la decisión de emitir un veredicto porque sí, porque le apasiona. No. Pues un actor sí es capaz de hacerlo, un dramaturgo es capaz de hacerlo, un iluminador es capaz de hacerlo, y buscan fórmulas y montan cooperativas y van y sobreviven y hacen una serie de televisión por la mañana, si tienen suerte, pero por la noche se van al teatrito donde hay 20 espectadores a hacer la función. Es decir, hay un sacrificio en este oficio que hay en muy pocos oficios. Y volviendo al efeméride que estamos celebrando, ese 20 aniversario, ¿va a haber algún tipo de programación especial, específica, para recordar estos 20 años del Vergidum? Bueno, hay un plan, fundamental que es seguir abiertos. Quiero decir, eso, claro, eso es el mejor plan. Ese es el mejor plan que podemos plantear. Vamos a seguir con una programación establecida, con todo tipo de actividades, y eso creo que es la mejor celebración que podemos hacer. Pero al margen de eso sí hay planteadas pequeñas acciones, tampoco nada del otro mundo, pero sí hay a lo largo del año vamos a hacer determinados hitos, determinados elementos para conmemorar un poco esto. Y hay también una idea que me parece la fundamental, que es aprovechar este año para hacer el otro día un amigo me decía un plan quinquenal, eso suena como muy soviético. Bueno, pues no pasa nada. Para hacer un plan a 5 años, un plan de inversiones, elaborarlo detenidamente y a lo largo de los próximos 5 años ir invirtiendo cantidades en remozar, en cambiar, en mejorar aspectos técnicos del teatro para llegar al 2021, donde se cumplen 75 años de la construcción del edificio y 25 años de su reinauguración. Es casi una doble celebración. Y ahí, como ya seremos otra vez, habremos salido de la crisis, seremos ya un país rico y un país fantástico, haremos una celebración por todo. ¿Qué cuestiones vais a mejorar del teatro en estos 5 años? Bueno, entonces, eso es precisamente lo que vamos a estudiar este año, pero hay algunas evidentes. En 20 años este sector técnicamente ha cambiado mucho también. Hay que, por ejemplo, el tema de iluminación. Han aparecido la iluminación LED, que es absolutamente fantástica en sus posibilidades y que además conlleva un enorme ahorro de consumo energético. Hay que mejorar la caja escénica en el sentido de cambiar el vestuario escénico. Estamos hablando de esas cosas que el público ni conoce ni tiene por qué conocer, pero que existe. Es decir, cuando una obra de teatro acaba con los aplausos del público, los actores saludan, se van y estupendo, si ha gustado, fantástico, si no ha gustado, se quejan un poco y ya está. Pero todo eso ha arrancado mucho antes y no se acaba tampoco ahí. Es decir, esto es un trabajo en el que no se acaba. Desde que decides que esa función se va a hacer tal día hasta que se hace la función y se liquida todo, porque la función no acaba ahí. El actor tiene que cobrar, hay que hacer liquidación de taquilla, llega las GAE, llega el ticketing, todas estas cosas, hay que hacerlas. Es un proceso largo, que el público, insisto, ni conoce ni tiene por qué conocer. Pero eso incluye el uso técnico, el uso del material técnico, que evidentemente se va deteriorando y hay que plantearse un cambio por ahí. Porque uno entra en el Vergidum y lo que ve, el teatro ha resistido muy bien el paso del tiempo, ¿no? Lo hemos cuidado con cariño. Sí, se ve que es un sitio cuidado y eso sí, bien tratado, digamos, respetado, que es muy importante. Sí, eso es verdad que lo dicen muchas compañías, o muchos actores, muchos técnicos que han pasado a lo largo de este tiempo por ahí, oye, qué bien está, qué bien se mantiene. Bueno, hay que decir primero una cosa. Tenemos la inmensa suerte de contar con una persona, tengo que decirlo, como Arcadio, que es el jefe técnico, que cuida el teatro como si fuera su casa. Eso se nota. Mirad, hay una cosa, las giras de teatro son infernales. Es decir, un actor, un técnico, un iluminador, un utillero, sale de su casa en Sevilla y se pecha no sé cuántos kilómetros, está varias semanas fuera, llega a un teatro a las 8 de la mañana, ha acabado la función ayer a las 12 de la noche, ha tenido que hacer un recorrido en furgoneta, llega a las 8 de la mañana al teatro, cansado, porque la tensión es mucha. Yo creo que en el Vergidum hemos conseguido
facilitar y que eso sea, que todo ese trabajo, esas operaciones sean cordiales. Se le reciba igual al utillero de la compañía que al primer actor. Se facilite el trabajo, que los montajes van a machado, es decir, hay que hacerlo en un horario preciso, hay mucho que hacer y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer para cumplir horarios y para hacerlo todo cómodamente, que no haya tensiones, que no haya malos rollos, porque todo eso repercute al final en el producto final. Eso es parte del trabajo de un espacio como el Vergidum, y eso lo hace nuestro personal, que bueno, hay que echarles una flor, son extraordinarios, son estupendos. Eso no es frecuente, sí es frecuente, pero no es siempre así. Hay espacios en los que las compañías entran y empieza a haber problemas. Que hay que bajar ese foco, ese no se puede. Esa vara, es que esa, no mejor esta, no, es que tiene que ser esa, esa no se puede. Es decir, todos son problemas, todos son problemas en la rueda y al final acaba aquello viniéndose abajo. El clima que se genera el clima de trabajo que se genera en un espacio repercute al final en que el espectador que ha pagado su entrada disfrute, aunque él no lo sepa, aunque el espectador no lo sepa, eso ha conllevado una serie de trabajo y de planteamiento humano, si quieres, que es importante también. Miguel, te voy a preguntar por la situación de los otros dos teatros de la comarca, aunque no sea tu responsabilidad. ¿Qué te parece el Teatro Benevibre, el Teatro Villafranquino, que en su momento bueno, pues tuvo su tirón? ¿Cómo los ves? El Teatro Evidentemente Benevibre... las dimensiones no les impiden alcanzar, entrar en el circuito escénico del Teatro Vergidum. Aun a riesgo de ganarme alguna reprimenda, el Teatro Benevibre arquitectónicamente es un error. Creo que está mal concebido y que tiene serios problemas estructurales que le impedirán muchas cosas y que se podían haber corregido desde el punto de vista arquitectónico. El Teatro Villafranquino es una joyita, es una auténtica joya. Recordad que el Villafranquino abrió como 3 años antes que el Vergidum, que había entrado en la red de teatros de Castilla y León antes. De hecho, antes de abrir el Vergidum, muchos ponferradinos iban allí a ver teatro. Pero lo que decía Silvia, es decir, un teatro hay que mantenerlo, es como tu casa, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que estar pendiente de cualquier tipo de avería, de cualquier tipo de problema. Y eso requiere recursos económicos, humanos, atención, cariño, y eso creo que el Villafranquino no lo ha tenido. Y ahora mismo, bueno, he leído que hay un plan para intentar restaurarlo y sería desde luego estupendo, porque, insisto, desde el punto de vista arquitectónico es una bombonera, es lo que se llama una bombonera, un lugar delicioso para trabajar. Pensar que pudieran funcionar los tres en red, de alguna forma, ojalá, aunque sea con espectáculos complementarios. Ojalá, pero sabes que creo que era Celo el que decía que si en este país, si dos se ponen de acuerdo, es porque ha habido un malentendido. Pues eso en el Bierzo es una norma, no es un chascarrillo, sino que es una norma. Bueno, es evidente que tenemos esos 3 espacios culturales. Hay más, Hay es más. decir, Cubillos tiene un buen espacio, también, bueno. Cacabelos está intentando, quiero decir, hay más. Se podría ampliar esa red hipotética que tú dices. Hay mucho que ver en la comarca del Bierzo. Yo no sé si, como hablaba desde el punto de vista arquitectónico, que los espacios culturales hay que cuidarlos muy mucho, no sé si esos espacios también cuidan muy mucho a sus artistas autóctonos. Estamos potenciando los valores artísticos de la comarca, de nuestra zona, de la provincia de León. Estamos intentando que ellos también puedan expresarse, que tengan su espacio, que tengan esa cabida en teatros como el Vergidum. Eso forma parte del ADN estructural del Vergidum, el trabajo con la creación artística local en todos sus ámbitos, en el ámbito amateur, en el ámbito profesional, etc. También han cambiado mucho las cosas en esa materia en los últimos 20 años, es decir, en estos 20 años han surgido creo que propuestas muy interesantes en el ámbito teatral, en el ámbito musical, en muchos ámbitos. Hay talento,
en el Bierzo, en lo artístico, hay talento, hay mucho talento. Hay que empujar un poquito, quiero decir que hay que hacer un planteamiento más ambicioso, que la creación no se acabe en la exhibición en Ponferrada y ya está. Eso tiene que ver con lo que decía Carlos, con la posibilidad de que a escala comarcal haya más permeabilidad, que ahora mismo lamentablemente no la hay. También es importante el salir fuera, el saltar las fronteras locales y comarcales, incluso provinciales. Y eso, salvo casos muy puntuales, como Maintomano, por ejemplo, el grupo de circo de Ponferrada, que está trabajando en los ámbitos nacionales. El mes que viene, es que son cosas que a lo mejor no sabemos, pero el mes que viene Maintomano va a estar en la Feria FETEN de Gijón, que es la feria más importante de teatro para niños, iba a decir de España, yo creo que de las más importantes de Europa, seguramente. Es un punto clave, ahí va a estar Maintomano. Maintomano estuvo en la Feria de Castilla y León, obtuvo un premio. Tiene una distribución, es decir, tiene una persona que se encarga de meterlo en su catálogo, de colocarlo. Ese es el camino que tiene que seguir si queremos realmente exportar, si queremos que esto sea también una marca a conocer más allá de nuestras fronteras. Y ahí queda mucho que hacer en el ámbito formativo, yo creo. Yo creo que el mundo artístico y el mundo asociativo necesita una manita de formación, de formación, ojo, de formación en el sentido de que sean conscientes de lo que supone ser una asociación, por ejemplo, de lo que supone salir de la comarca, cómo se puede hacer. Ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Bueno, yo en este momento, hablando de formación, yo no sé si ha supuesto un hándicap el que se haya desmantelado la Escuela de Cine en Ponferrada, por ejemplo, para esa formación de los artistas, de los... Hombre, eso fue un hándicap, pero vamos, no específicamente para las artes escénicas, sino para la propia ciudad. Es decir, cualquier proyecto que se frustra en esa materia, pues es algo que frustra a la propia ciudad. Y aquello fue una lástima, una de las muchas lástimas que hemos tenido en esta comarca. Bueno, no sé si otra de las muchas lástimas que hemos tenido es la situación del Museo de la Energía, que a mí me preocupa especialmente. Yo no sé si voy a preguntar una tontería, pero ¿habría alguna posibilidad de que hubiera alguna colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación para incluir algún tipo de, hablábamos antes del microteatro, en esa cafetería tan estupenda que tiene? Se lo estás preguntando a la persona menos apropiada. Bueno, yo Carlos, te lo pregunto a ti porque te tengo delante, pero bueno, puedes comentarlo. Pues me lo digo porque, bueno, te puedo dar una opinión como ciudadano. El continente también marca el contenido. Yo creo que es una instalación estupenda, restaurada de una forma primorosa y que no se le está dando quizá todo el uso, no se le está exprimiendo, de hecho está pseudo cerrado, vamos a decir ahora, de lunes a viernes. Es una ocurrencia, no sé si sería una utopía. Insisto, si me estás preguntando mi opinión como ciudadano, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero es que te vuelvo a decir lo de Cela, que si dos se ponen de acuerdo es porque ha habido un malentendido. En esta comarca falta absolutamente amplitud de miras. Iniciativa. Amplitud de miras más allá de amplitud de escala, es abrir la escala, es decir, es que no podemos estar pensando solo en nuestro cachito, en nuestro trocito, así no vamos a ningún sitio. Pero eso ocurre, Carlos, y lo sabes tú mejor que yo, no solo en el ámbito cultural, ocurre en muchos más ámbitos, ¿no? Esa defensa de la cosita, yo tengo mi parcelita y de aquí no me movéis. Y no me junto contigo porque es que yo soy más guapo que tú. Bueno, pues lo preguntaremos en una próxima rueda de prensa. Nos quedamos con esa opinión personalísima del director de Vergidun. Se nos ha acabado el tiempo. Le despedimos, muchas gracias por hoy acompañarnos en la tertulia. Despedimos también a nuestros periodistas de cabecera, Carlos Fidalgo desde el Diario de León, Silvia Nogueiro desde la 8 Bierzo. Nosotros les emplazamos a la próxima semana, el próximo jueves, como siempre a partir de las 10:30, con otro invitado en la tertulia. Disfruten de la semana. Feliz 7 días. Adiós.